de que hay una esperanza para nosotros, de que hay un refugio para nosotros. De que hay una luz, que nosotros podemos caminar y no tropezar en medio de esta tiniebla que hay, que está arropando el mundo. De que hay un solo camino para llegar al Padre, y ese es Jesús. De que todo lo que se predica fuera de Jesús es falacia, es basura, no sirve. Porque la única salvación es Jesús. Jesús es la salvación. Jesús es el conocimiento. Jesús es nuestro refugio, nuestro descanso. Jesús es el pan que día a día debemos comer. El agua que debemos tomar cuando estamos cansados, porque es una fuente que va a brotar para vida eterna. Y de esa fuente debemos salpicar a muchas personas. Y si no está el Espíritu Santo en nosotros, estamos separados de Él. La evidencia de que Jesús está en nuestras vidas son los frutos que marca el Espíritu Santo. Debemos demostrar la templanza, la bondad, la misericordia, el amor, la fe. Debemos mostrar toda esa característica. Debemos añadir cada día a nuestra vida esas virtudes. Porque hay un dominio propio que debemos añadirle las virtudes de Dios a nuestras vidas. Debemos cada día tirar nuestros pies a la huella que Jesús dejó. Porque si decimos que somos de Él, debemos de andar como Él anduvo, dice la Escritura. Nuestra congregación debe marcar una diferencia entre las demás. Como personas que somos y profesamos la fe de Jesús. Porque por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso lo podemos ver aún en las prédicas de muchas personas. Su prédica está llena de odio disfrazado. No sabe entenderle la mano al caído. No saben darle cariño o amor al que está herido. Y estamos puestos para sanar. Estamos puestos para darle fe al que le falta. Póngase de pie. Oh, Jesús. Cuando el desaliento quiera entrar en nuestras vidas, cuando la falta de amor o el amor quiera apagarse, debemos de mirar a la cruz. Cuando cualquier persona nos ofende, que queremos pagarle más, debemos de mirar a la cruz. Cuando estamos sin esperanza, debemos de mirar a la cruz y ver a Jesús. De ver a Jesús allí, que no le faltó el amor.
que no le faltó la fe, que no le faltó la misericordia. Porque aún con todas las contradicciones de pecadores encima de él, con todo el amor del mundo, dijo: perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen. No son prédicas que te motiven, que deben de darse en las congregaciones. Son prédicas que sanen nuestro corazón, que están destrozados, que están podridos. Porque para una herida sanarse, cuando usted va al hospital a sanar una herida, para poder curarla, tienen que tocarla. Tienen que tocarla varias veces para poder curarla. Y hoy en día no se está haciendo eso en las congregaciones. No se habla del odio, no se habla de rencor, no se habla de los celos, no se habla de la envidia, no se habla del odio, sino que cuando una persona se enfrenta a ti, Jehová lo va a cortar, porque con los hijos de Dios nadie se mete. ¿Y acaso quiere Dios la muerte del impío? Dice él. Quiero yo la muerte del impío, no que se devuelva de su mal camino y así se salve. Entonces estamos mal, estamos orando mal, estamos haciendo malas obras del Señor. Debemos de mirar a la cruz. Debemos ir a la cruz. Debemos ser crucificados con Cristo. Debemos de tener la mente de Jesús. Porque ese es el fin de esta carrera. Llegar a la meta del supremo llamamiento en santificación del Espíritu Santo y la regeneración del Espíritu Santo. Oh Padre Celestial, te presento nuestros corazones, Dios. Padre, porque no somos hipócritas, Dios, de los cielos. Porque no podemos serlo delante de ti, Dios. Porque nuestro corazón no nos puede engañar, porque Él es engañoso más que todas las cosas, dice tu palabra, Dios. Tú que lo conoces, lo dice Jesús. Y aquí está mi corazón delante de ti, Dios. Porque sé, Padre amado, que perfecto no lo soy todavía, Dios. Porque sé que tengo cosas en Él que solamente tú conoces. Que solamente tú puedes sanar, sacarla. Y aquí está, Dios. Porque quiero ver tu gloria en mi vida. Porque quiero ver tu gloria en esta comunidad. Porque quiero ver tu gloria donde quiera que me mueva, Jesús. No en los momentos cuando esté orando, Padre. Porque cuando tú ibas en medio de la multitud, Dios, que la mujer te tocó, Jesús, tú no ibas orando, Padre. Tú no ibas orando, Jesús. Sino que tu gloria se mostró donde quiera que te moviste. Así como Pedro, Dios. Él no iba orando, Padre amado, cuando la sombra de Pedro tocaba y sanaba, Dios, los enfermos. Así, Dios, cuando Pablo mandaba los pedazos de su ropa, Dios. Yo creo en la gloria tuya, Padre. La gloria que se mueve donde quiera que nos movemos, Dios. La gloria que se mueve, Dios, donde quiera, Padre amado, que lleguemos, Dios. Sabemos que no pueden haber cosas allí que no pertenezcan a ti.
Padre amado, que oh Dios, en la sinagoga cuando comenzaste a leer el rollo, Dios, el pergamino, Dios, se manifestó uno allí, Dios. Padre, eso es lo que queremos ver. Ya estamos cansados de cuentos, Jesús. Ya estamos cansados de historias. Y sabemos que no hemos nacido para estar en esta condición. Mientras estemos en esta condición, estamos mal delante de ti, Jesús. Porque aún mi conciencia me dice que no estoy bien. Aún, Padre amado, lo reconozco. Necesito ser transformado por ti. Necesito ser cambiado por ti. Necesito ser restaurado, regenerado por tu Espíritu Santo. Porque no podemos seguir viviendo en esta condición. Porque sé que estamos separados de ti. Porque no hay nada imposible para aquel que cree en ti, Jesús. No lo hay, dices tú. Porque tú nos dices que pondremos la mano sobre los enfermos y sanarán. Que señales nos iban a seguir. Y sé que tus palabras son más verdaderas que yo. Y que en tu palabra no hay engaño. Y que mi mente no me puede engañar pensando en que estoy bien cuando no lo estoy. Porque las cosas tienen que suceder así como sucedían con los apóstoles. Dice tu palabra que milagros extraordinarios sucedían, señales y prodigios. Y hoy se conforma con que la piel se le erice, Jesús. Yo sé que tú eres más. Yo sé que tú eres más de lo que nosotros pensamos e imaginamos. Yo sé que tú haces las cosas más grandes de las que pedimos. Y necesitamos ser transformados por ti, cambiados por ti. Oh, bendito sea tu Dios de la gloria, porque tú eres grande. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente en esta hora. Gloria a Dios. Vamos a exponer este tema que el Señor ha estado insistiendo en mi corazón para que prediquemos sobre estas palabras. Ella se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, en su versículo 2, capítulo 43. Yo quiero que usted se ponga de pie. Gloria a Dios. Esto es un motivo de reverencia, pero también es un motivo para que si uno a veces se siente asueñado, uno pueda apercibirse y escuchar lo que se va a leer. Porque lo importante de esto no es oír, es escuchar. Y leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice su palabra de la siguiente manera: y sobrevino temor en todas las personas. Escuchen bien. Y sobrevino temor en todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Gracias, Señor, por estas palabras. Siéntese y présteme
25 minutos o 20. Gloria a Dios. Présteme un momento de su atención. Alabado sea el Señor. Es interesante cómo Hechos de los Apóstoles narra los primeros cristianos. Narra el comportamiento, la conducta con la que ellos se movían en unidad y cómo la iglesia iba creciendo. Y dice la Biblia que sobrevino temor, no sobre ellos, sino sobre los que no habían recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Había un temor en el pueblo porque veían esta iglesia diferente a las sinagogas en las que Cristo predicaba, diferente a la conducta de los escribas y fariseos. Porque déjeme decirle que cuando Cristo muere, que se rasga el templo, eso no quiere decir que la operación que hacían los escribas y fariseos en las sinagogas se detuvieron. Los escribas y fariseos seguían crucificando animales. Seguían sacrificando animales para expiación de su pecado. Seguían con la misma conducta religiosa apartada de la verdad que tenían luego que Cristo muere. Pero el cristianismo de aquel tiempo fue arrastrando a las personas hacia ellos y convirtiéndolos a Cristo por la forma en la que ellos se manejaban. Porque causó temor en la forma en la que ellos se manejaban. Y dice la Biblia que señales y prodigios seguían a los apóstoles y seguía aquella primera iglesia. Los enfermos seguían siendo sanos cuando ellos oraban por ellos. La sombra de ellos sanaba personas como sanó la sombra del maestro. Todos recuerdan cuando Pedro iba hacia la sinagoga a orar, al templo, y este personaje que estaba pidiendo en la orilla, pues les pidió unas monedas, y ellos mirándolo fijamente le dijeron: no tenemos plata ni oro. Yo me imagino qué pasaría por la cabeza de aquel mendigo. Quizás dijo: ¿y a qué se detuvieron si yo lo que estoy pidiendo es plata? Si yo lo que estoy pidiendo es algo de dinero, ¿a qué se detuvieron? Sin embargo, el apóstol le dice: pero de lo que yo tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y él se levantó y anduvo. Y todo esto era notorio porque aquel hombre comenzó a glorificar a Dios y vociferaba tras ellos y decía el milagro que ellos habían hecho con él. Y este personaje era conocido porque su lugar donde residía, donde pedía a diario, era en ese camino, y todo el que iba a ese templo lo veía y lo conocía. Sin embargo, ya no lo ve de rodillas, ya no lo ve inválido, ahora lo ve glorificando a Dios y con sus pies buenos, y testificando cómo los apóstoles lo habían levantado de aquel lugar. Y esto era lo que provocaba que personas se acercaran a ver la manifestación de ese Dios, de ese Cristo que había sido crucificado, pero que su poder seguía siendo evidente. El temor de que verdaderamente ellos estaban siguiendo doctrinas equivocadas lo invadía, porque la doctrina que ellos seguían no tenían evidencia, no tenían poder. Y los apóstoles mostraban un camino. Los apóstoles mostraban un Salvador. Los apóstoles mostraban uno que resucitó y que juntamente íbamos a resucitar con él. Y ellos, lo interesante de esto es el escuchar cómo miles venían cuando un apóstol predicaba a los pies de Cristo. Pero lo interesante era, gracias Señor, ¿de qué predicaban ellos? Lo interesante era cuál era el tema que ellos utilizaban. Ellos quizás abundaban un poco de la Torá, del Viejo Testamento, y hablaban un poco de David, y hablaban quizás un poco de Isaías, pero su prédica estaba centrada en Cristo. Su prédica estaba centrada en la resurrección.
Su prédica estaba centrada en que el Salvador había venido, no había sido conocido, había sido rechazado por su mismo pueblo y había sido crucificado. Y esto provocaba que las personas también, el temor lo abundara y comenzaban a caminar junto con los apóstoles y a creer en lo que Cristo y a ver las evidencias de lo que hacían ellos en el nombre de Jesucristo. Y cuando nosotros en estos tiempos comparamos las prédicas de estos tiempos con las primeras prédicas de la primera iglesia, no coinciden en nada. Porque los apóstoles podían haber dicho: yo era pescador. Quizás Pedro decía: yo era pescador y pescaba, y una vez la barca se levantó una tormenta y me tuve al ahogar, pero nadé y tuve fe y llegué hasta la orilla. Quizás este que era cobrador de impuestos dijo: una vez yo le estaba cobrando los impuestos a alguien y él se incomodó y me agredió, pero batallé y el Señor me libró. Pero ellos no predicaban de lo que a ellos les había acontecido antes de Cristo. Ellos predicaban de lo que Cristo había hecho con ellos y de lo que había hecho por la humanidad. Y esto causaba que las personas sintieran el deseo de seguir a ese Cristo, porque había diferentes tipos de religiones en aquel tiempo. Recuerden ustedes que en Atenas llegó el apóstol y eran tantos los ídolos que habían que en un momento escogieron un lugar y le pusieron a ese lugar al Dios no conocido, porque le servían a tantos dioses que dijeron: por si acaso se nos queda un Dios, le vamos a poner a este lugar al Dios que no conocemos. Y el apóstol ve esta escritura y dice: el Dios, a todos estos dioses ustedes lo conocen, todos ellos, algunos de ellos son fábulas, la mayoría son fábulas, otros quizás son grandes personajes que existieron, pero mitologías, todos vanos. Pero al Dios que yo le predico es al que es el que ustedes no conocen. Y el Dios que Pablo le predicó a ellos era el Dios que el único que ofrecía vida después de la muerte. Todos los otros no tenían la capacidad, porque era el Dios del agua para que lloviera, el Dios del sol para que el sol iluminara, el Dios del viento para que el viento soplara, y el Dios de las nubes para que las nubes pues habitaran. Y así utilizaban un sinnúmero de dioses. Pero al apóstol le dice: yo no vengo a hablarte de un Dios que provoca que el sol se mueva. Él creó el sol y le da la orden al sol. Y yo te vengo a hablar de un Dios que no provoca que llueva. Él le da la orden a la agua y el agua llueve. Ocurre que todos estos dioses eran alabados por diferentes tipos de personas. Pero Pablo, el apóstol, le dice: este Dios que yo te estoy ofreciendo es el que quizás menos visitan porque no tiene un nombre, pero es el único que da vida y vida eterna. Y la gente seguía acercándose en grandes masas. Y el temor aumentaba en los escribas y fariseos, porque sus doctrinas estaban desapareciendo. Y el cristianismo se fue expandiendo. Y con el paso del tiempo hay infinitas historias de cómo personas que le creyeron a Dios manifestaban el poder de Dios. Pero eso, noten algo, que ellos manifestaban el poder de Dios, pero eso no impedía que ellos quizás murieran por el mismo Dios que ellos predicaban. Porque ocurre que Cristo enfatizó y aclaró que si a Él lo rechazaron, que si a Él lo vituperaron, que si a Él lo mataron, ¿qué no iban a hacer con sus seguidores? Si yo predico a Cristo, yo tengo que recibir lo que Cristo recibió si a mí me toca. Si yo predico a Cristo y a mí me rechazan, a Él, dije Él, a mí me rechazaron primero. Y si alguien me agrede por predicar a Cristo, tienes que reconocer de que a Él lo rechazaron y lo agredieron primero. Pero ocurre que en estos tiempos, el que predica a Cristo entiende y cree que no puede ser tocado por un impío. Entiende y cree que el que vaya contra Él tiene que morirse. Porque ellos creen que la misericordia de Dios ha sido limitada a aquellos que ahora predican el Evangelio. Y sin duda alguna de que están equivocados. Porque Cristo dejó claro y enfatizó de que como Él padeció, nosotros también íbamos a padecer. Entonces nosotros hacemos una comparación de la primera iglesia con la iglesia de este tiempo y no coinciden en nada. Porque lo primero que había en aquellos tiempos era unidad. Dice que eran unidos, eran tan unidos
que si alguien tenía una necesidad y alguien tenía que vender sus bienes, los vendía para que esa persona resolviera su situación y tuviera en la misma posición de él. Y esto llamaba la atención, cómo había tanta solidaridad en este grupo de personas. Y esto llamaba la atención de cómo había tanta armonía en ese grupo de personas. Pero seguimos comparando la iglesia de aquel principio con la iglesia de estos tiempos y no se parecen en nada. Porque la desunión ha traído confusión. Y los que están allá afuera, que quisieran de alguna manera perseverar, que entienden que hay algo en su vida que deberían de cambiar, no saben cuál opción es la verdadera o la mejor. Porque cada quien ofrece a Cristo de una forma diferente. No coinciden. Porque cada quien lo hace ¿a qué? A su manera. Porque cada quien lo hace ¿a qué? A su forma. Porque cada quien cree a su estilo. Y la forma, y entonces las iglesias de este tiempo no han creado un camino. Han creado infinidad de caminos. Y las personas ya no saben cuál camino tomar para ir a Cristo. Porque en alguien que esté adentro, que tenga conocimiento de escritura, no se justifica que se confunda de camino. Pero al que está allá afuera, no sabe cuál es el camino. Porque lo mismo que estamos adentro, el desorden que impera en las iglesias provoca de que lo que emana desde los templos sea división y odio, y no unidad como en aquellos tiempos. Porque lo que llamó la atención era la unidad con la que aquellos apóstoles se dirigían, se manejaban. Y esto las personas decían, el vivir de esa manera es bueno. Porque si yo no tengo, el que tiene más me va a dar. Porque si yo estoy mal, el que está a mi lado va a querer ayudarme. Pero en estos tiempos, hermano, si usted se equivocó, si usted pecó, ofendió a Dios, y usted decide para usted ser restaurado, contárselo a alguien que esté congregándose contigo, usted simplemente se murió. Porque no hay solidaridad. No hay deseo de que la gente se levante. Lo que hay es envidia, enemistades, chismes, pleitos, división, contienda. Y esos no son frutos del Espíritu de Dios. Porque los frutos del Espíritu son paz, amor, bondad, benignidad, paciencia. ¿Qué nosotros escuchamos en estos tiempos si predicamos, si comparamos las dos iglesias, la del principio y la de ahora? Usted ha escuchado, y somos tan culpables porque no me puedo salir del escenario, somos culpables. Pero hay líderes que podríamos catalogarlos de que son más responsables. Porque conversando con personajes que tienen muchos años en el evangelio, ellos te comentan que cuando había una actividad e iban a invitar a un predicador, ellos oraban para que Dios les mostrara cuál era el predicador que tenía que visitar esa congregación, y el Señor les revelaba cuál era el predicador. Pero cuando el pastor iba al lugar donde tenía que ir a hablar con el predicador le decía, el Señor ya me dijo que yo voy a predicar en esa congregación. Y cuando el predicador predicaba, se movía la mano de Dios. Usted veía el favor de Dios sobre el pueblo. Usted veía que las almas eran añadidas. Usted veía que los milagros, las señales eran manifestadas. Y esto provocaba que las personas cambiaran y vinieran a Cristo, y la iglesia crecía. Pero en estos tiempos, los líderes que tienen que encargarse de que el pueblo reciba un mensaje, buscan en internet. Y cuando ven el predicador que dice que era brujo, que volaba, que comía vaca, que degollaba niños, que hacía todas estas barbaridades que el pecado provoca que el hombre haga, a esos son que ellos invitan. Y cuando vienen a los púlpitos te hablan de brujería, de hechicería, de cómo amarrar a una mujer, de cómo amarrar a un hombre, de cómo tener dinero, de cómo volaba, de cómo se transformaba. Pero no te predica de Jesús, que es lo que cambia al hombre. Hermanos, todos nosotros tenemos un testimonio. Todo el que está aquí puede sentarse a hablar con alguien de cómo la vida lo trató, de las veces que alguien lo engañó, de cómo hubo tiempo de carencia, de cómo estuvo en depresión,
Hermano, todos nosotros tenemos un testimonio que contar. Y ese testimonio, cuando tú se lo cuentas a alguien, hermano, hay cosas en nuestra vida que nadie la sabe. Porque fueron tan horribles, te dañaron tanto que tú decidiste guardártela para ti solo. Primeramente porque ya Dios te sanó. Y segundo porque no hay vuelta atrás. Entonces hay cosas que uno hasta deja de contar porque no tienen ya efecto. Pero cuando nosotros nos sentamos a hablar a alguien de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestra niñez, adultez, de los errores que cometimos, cuando nos sentamos a hablar de eso, es posible que eso cause cierta pena en tu corazón y diga, wow, qué mal, qué pena. Pero ese testimonio no dura mucho tiempo. Y ese testimonio no cambia. Pero cuando tú le hablas a la persona de que el Hijo de Dios visitó la tierra, creador de todas las cosas, las que se ven y las que no se ven, se hizo hombre, dice la Biblia que menos que los ángeles, y se humilló a sí mismo y fue muerto a muerte de cruz por su misma creación, pero que estando en la cruz, estando allí coronado, sangrado, traspasado, humillado, abolido, sufrido, wow, allí él dice en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando tú le hablas a alguien de esto y esa persona logra meditar sobre esto, eso queda en su corazón y nadie se lo quita. Porque no tiene comparación el Dios de la creación derramando su sangre en la cruz por su misma creación. Y dice la Biblia que el amor de Dios sobrepasa el entendimiento del hombre. Entonces cuando a ti te hablan de un amor que sobrepasa el entendimiento, de un sacrificio tan grande que quitó el pecado del mundo, eso provoca que en ti haya una reflexión, que te digan, yo no entiendo tanto amor que se me ofrece y se me ofrece de gratis. Y esto provoca que las personas cambien. Y nuestra intención desde este lugar es que las personas comiencen a predicar el que cambia a las personas. Tú no vas a cambiar a nadie diciéndole que tú eras brujo. Tú no vas a cambiar a nadie diciendo que tú te moriste y que bajaste al infierno cuando eso es mentira. Tú tuviste un sueño tuyo propio y hoy lo estás predicando y hoy te estás haciendo famoso por eso y hoy te está gustando porque hay muchos seguidores, porque lo que le gusta a la persona es que le hablen de falacias. Usted no se acuerda antes cuando se predicaba de Tarzán el cazador, cuando estaban esas novelas que eran vía radio y eso era un toque de queda. A las 12 del día, 12:30 del día, era un toque de queda y la gente se imaginaba viendo a Tarzán caminando en la selva, viendo los narradores iban narrando y usted se iba imaginando todo esto, y esto era divertido porque no había esta tecnología que hay ahora, los videos que hay ahora, porque eso llama la atención. Cuando usted predica a Cristo, los pocos que lo oigan van a ser marcados, pero cuando usted predica de fábula lo van a escuchar mucho, pero eso no va a servir de nada, porque hay dos tipos de creyentes. Hay dos tipos de creyentes. Hay los que creen que con su fuerza pueden hacer algo por la humanidad o por alguien más. Y es penoso que usted ve líderes que usted cree que están preparados y usted ve comentarios en las redes sociales y uno tiene que hablar de esto porque a uno le duele. Y yo le comentaba a Sergio de esto y era que un comentario que decía, cuando sepas lo que duele ganarse un alma para Dios, vas a aprender a no ofenderla. Usted y yo no tenemos la capacidad de presentarle a Dios a nadie. El evangelio de aquel tiempo simplemente era predicado y eso tocaba a las personas. Pero en este tiempo el evangelio no está siendo predicado, el evangelio está siendo difamado, calumniado. De lo que más se hace meme ahora mismo es del evangelio. No es del reggaetón, no es de cosas ajenas, es del evangelio. Porque el desorden impera. Todo el mundo dice, estuve en una actividad, prediqué y se movió la gloria de Dios. ¿Y cuántos inválidos caminaron? Ni uno. ¿Y cuántas personas vinieron a Cristo? Ni uno. ¿Y qué señales es que tú estás diciendo que se manifestó en aquel lugar? El milagro más grande es cuando las personas, el Espíritu de Dios, no el hombre.
Porque a nosotros Cristo no mandó a convertir a nadie. Señores, nosotros tenemos que volver a la Biblia. Cristo no mandó a convertir a nadie. Él dice arrepentidos y convertidos para que sus pecados sean borrados. Pero lo hizo de una forma individual. O sea, yo no puedo convertir a otro. Cristo lo dijo, arrepentidos y convertidos. Convierte a los otros. Transforma a los otros. No. Predica el evangelio hasta los últimos confines de la tierra. Y yo entiendo y creo que la única opción que le queda a la iglesia es volver al principio de cuando el Cristo parte de la tierra, se va al cielo y dice, derramaré mi Santo Espíritu sobre toda carne y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. El pueblo de Dios necesita volver al principio. El cristiano necesita volver al principio. Tú pasaste muchas cosas, pero fue porque el pecado, eso es lo que hace en la vida de los hombres. Pero lo que tú pasaste, quizá otro la pasó peor. Hay un tiempo donde la inmadurez provoca que usted se mueva en una lógica donde usted cree que usted puede ayudar a Dios a algo. Y la Biblia dice que incluso cuando yo termine de predicar, usted sabe lo que yo soy. Siervo inútil. Cuando yo termine de predicar, usted sabe lo que yo soy. Yo no soy un evangelista. Yo no soy un super cristiano. Yo soy un siervo inútil. Jesús hablando de Juan, ¿qué dijo Jesús de Juan? No ha pisado un profeta como Juan en la tierra, pero en el cielo es el más pequeño. Estos son tiempos difíciles, estos son tiempos finales. La iglesia de este tiempo utiliza la misma estrategia que utiliza el mundo. Usted ve cómo anuncian un artista, un típico, un bachatero. Así mismo anuncian, viene un predicador, trae tu enfermo, los van a hacer libres. Cuántas cosas dicen que van a hacer, y cuando viene la actividad, el que está atado se queda atado y el que está enfermo se queda enfermo, y todo sigue igual en el lugar. Y los que vienen dicen, pero qué falacia es esta. Son más mentirosos que los que están en el mundo, porque los que anuncian una fiesta dicen va a haber una gran actividad, y te hacen una gran actividad, te ponen un gran músico, provocan que el público se divierta. Pero nosotros ponemos un afiche lleno de falacia, y cuando viene el predicador todo sigue igual. Todo sigue igual. Y usted y yo necesitamos comenzar a predicar a Jesucristo. Está bien de que tú hables con alguien. Mira, no, esfuérzate, sé valiente. Yo estuve mal, yo estuve esto. Pero usted tiene que introducirle a Cristo a la persona. Porque dice la Biblia de él mismo hablando, Cristo hablando, cuando estaba en el momento pomposo de Cristo, cuando estaba en el momento donde más personas lo seguían, él predicó aquel gran sermón y dijo: si usted no come mi carne y bebe mi sangre, usted tiene que comer mi carne y beber mi sangre. Y la gente comenzó a decir: esta palabra es dura, y se estaban yendo. Y Jesús le dijo a los apóstoles: ¿acaso ustedes se quieren ir también? Porque ustedes están viendo que dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Lo están diciendo. Pues entonces ustedes también se quieren ir. Entonces también ustedes quieren marcharse. Pero ellos reconocieron que Él era el Cristo. El apóstol reconoció, Pedro reconoció: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? ¿A dónde podremos irnos? ¿A quién podemos seguir? ¿Dónde vamos a encontrar vida, Señor, si solamente la vida está en ti? Y Jesús dijo: yo soy la fuente de agua viva, yo soy el pan de vida. Hermano, la única opción que nosotros tenemos de vida es Cristo. El único camino, Él dijo: yo soy el camino al Padre, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo es posible que hoy haya evangelistas predicando que ellos pueden conducir a alguien, que ellos pueden ministrar a alguien, que ellos pueden provocar que alguien sea salvo? Yo creo que es necesario, porque siempre va a haber un remanente. Déjeme decirle que aunque veamos que esta manifestación de este tiempo es tan negativa, y yo con esto termino porque no quiero aburrirlo, pero tenemos que recordar la parábola del trigo y la cizaña. Dice el parcelero, el dueño del terreno, que él compró una buena semilla y puso los obreros, y ellos regaron el trigo. Fue trigo que regaron, pero de noche vino un enemigo y regó mala hierba.
Y cuando ellos vieron que creció, dijeron, wow, Señor, pero tú nos diste una buena semilla. ¿Qué es lo que pasa? Que hay tanta cizaña. Vamos a arrancarla. Dijo, no se puede. ¿Y ustedes saben qué era lo que pasaba? Que la cizaña, su raíz es más abundante que la del trigo. Y cuando usted fuera a arrancar la cizaña, iba a arrancar el trigo. Si en esa parcela se hubieran cometido el error de arrancar la hierba mala, hubieran arrancado el trigo también. Y él le dijo, déjenlo que crezcan juntos. Déjenlo que crezcan juntos porque son iguales, pero al final se va a ver quién es cizaña y quién es trigo, porque la hierba que sembraron tenía la misma hoja de la cizaña, tenía la misma espiga de la cizaña, pero tenía una diferencia, que estaba vacía por dentro. Y al estar vacía por dentro, siempre estaba erguida. Pero la cizaña, pero el trigo, al estar sus espigas llenas, cuando venía el llenado y el viento le golpeaba, ella se inclinaba. Entonces se podía ver quién era la cizaña y quién era el trigo. Y se sabía que el trigo estaba erguido, orgulloso. El trigo estaba pomposo, me están viendo. Pero la cizaña estaba humillada. Yo soy de lo que digo. El trigo estaba humillado. Pero yo soy de lo que digo, que esta parábola representa las personas que se congregan. Que hay dos tipos de personas en las congregaciones. Está la cizaña, que según podemos estudiar esta parábola, era tan grande la cantidad de cizaña que había opacado al trigo. Era tan grande la cantidad de cizaña que ya el trigo incluso no se dio con la fortaleza con la que debía de darse, porque la cizaña había absorbido los nutrientes de la tierra, porque era mucha la cantidad de mala hierba que había en aquel terreno. Y es lo mismo que está pasando en estos tiempos. Usted escucha cantidad de historias de gente que han tenido que moverse de congregaciones, que no saben a dónde ir, porque hay un remanente que se mueve en la lógica humana, que son diabólicos, que no se doblegan ante nadie, que solamente lo que ellos digan, aunque no sea bíblico, porque no resisten un análisis bíblico, porque su fundamento está fundamentado en lo que ellos han creído, no en lo que ellos han leído. Y la iglesia tiene que volver al principio. La iglesia tiene que volver a los primeros apóstoles y tomar estas referencias. Porque le voy a decir la verdad, no van a haber manifestaciones reales del cielo si la iglesia no se une y comienza a vivir como vivían los primeros apóstoles, preocupándose por el mal del otro, amando a sus enemigos, no creyendo que Dios va a cortar a aquel que ellos entienden que le hacen la guerra. Porque hubo un apóstol que lamentablemente no recuerdo su nombre, que mientras era conducido al lugar donde iba a ser muerto, sacrificado, le predicó al guardia que lo llevaba de la mano. No le dijo, a ti te va a llevar el diablo porque me llevas para Santiago. Santiago iba de camino con esa persona, con ese guardia que lo llevaba a que fuera sacrificado. Y él no le dijo, no, te va a llevar el diablo. No. Santiago le comenzó a predicar de Cristo a ese guardia. Y dice la escritura, dicen los libros, que ese día Santiago fue muerto. Y al otro día fue muerto el guardia que lo llevaba, porque también creyó en Cristo. Eso solamente ocurre cuando usted le presenta al que salva y no se presenta a usted como salvador. Eso solamente ocurre cuando usted se da cuenta que el que hace la obra es el Espíritu de Dios y no el hombre. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiado, yo he vencido al mundo. Pónganse de pie y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por este momento. Padre, te damos gracias, te adoramos y te glorificamos, Padre. Y estamos aquí unidos, Señor, con la intención
de que la obra de tu Espíritu siga siendo evidente en nuestras vidas. Y que aquellas áreas que necesitan ser cambiadas sean cambiadas. Y que aquellas áreas que necesitan ser transformadas sean transformadas. Yo no sé cuántas veces tú has intentado hacer algo, dejar algo y no has podido. Yo no sé cuántas veces tú has dicho, tengo que cambiar mi carácter y no puedo. Y que a lo mejor te han dicho, es que soy así, es que mi apellido, es que soy así. Pero nosotros estamos llamados, no es hacer así, es hacer como Cristo era. Y Cristo decía la verdad. Y Cristo predicaba al Padre. Y Cristo mostraba la voluntad del Padre. Y Cristo dijo, ustedes tienen que ser imitadores. Perdón, el apóstol dijo, ustedes tienen que ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y estamos llamados a ser imitadores. Y quien te habla quiere perseverar para ser un imitador. Yo no quiero ser como yo soy. El que crea que yo me siento bien como soy está equivocado. Yo quiero cambiar. Yo necesito ser restaurado. Yo necesito ser transformado. Yo necesito ser cambiado. Y solamente sé que el único que puede lograrlo es su Santo Espíritu. Porque el único que va a provocar que yo diga voy a hacer y haga es Él. El único que va a provocar que yo diga voy a levantarme temprano y lo voy a hacer es Él. El único que puede provocar que yo diga voy a desconectarme de las redes y voy a estudiar más las escrituras es Él, no soy yo. Porque con nuestra fuerza, dice la Biblia, porque separado de Él, usted y yo nada podemos hacer. Por eso yo oro en este día para que tú entiendas que con tu fuerza no vas a poder, que con tu astucia no vas a llegar, que con tus métodos no lo vas a lograr, pero que Cristo puede hacerlo porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque su voluntad y su soberanía está sobre su Santo Espíritu. Porque en quien guía toda verdad y a toda justicia es su Espíritu. Y por eso usted y yo no vamos a terminar como comenzamos. No vamos a terminar como comenzamos. La obra del Espíritu se va a seguir rejuveneciendo en nuestras vidas. Y usted tiene que creerlo. La obra del Espíritu se va a seguir rejuveneciendo en su vida. Y usted tiene que creerlo. Por eso en tus oraciones pídele por ti, porque hasta que tú no tengas vista no vas a poder ayudar. Porque hasta que no saques tu viga no vas a poder sacar la paja del otro. Porque hasta que no te restaures no vas a poder restaurar. Porque cuando predicamos con raíz de amargura, cuando actuamos con argumentos inválidos en mi corazón, que no emanan vida sino muerte, así mismo es lo que yo hago, va a emanar muerte. Pero cuando somos restaurados, en nuestro interior correrán, dice la Biblia, correrán ríos de agua viva. Y se necesita en estos tiempos más que nunca que de ti salgan ríos, que de ti se produzcan ríos. Padre, yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo y oro, Señor, y te doy gracias por este pequeño remanente que se encuentra aquí, Señor. Que yo sé, Dios mío, de que las palabras no cayeron en el vacío. Que yo sé, Padre, de que las palabras no cayeron en el olvido, sino, Señor, de que tú estás haciendo la obra progresiva en ello, Padre. De que tú, Dios mío, traes restauración, sanidad. Que tú avivas, Padre. Hay avivamiento en este día. Hay avivamiento en los corazones. Y es posible que te preguntes mañana, ¿por qué siento este júbilo? ¿Por qué siento este júbilo? ¿Por qué siento esta restauración? ¿Por qué siento esta llenura? Porque la obra del Espíritu es como el viento. Tú no lo ves, pero Él lo hace. Tú no ves a qué hora fue, pero Él lo hizo. Tú no sabes cómo fue, porque tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero Él lo hace. Por eso, Señor, yo oro por toda enfermedad que pueda estar rodeando a las personas que están aquí, para que se restauren órganos, para que se estabilice diabetes, para que todo ataque del corazón se vaya fuera en el nombre de Jesús. Padre, yo oro, Señor, para que la depresión se vaya fuera y no tenga más lugar. Dios mío, yo oro en esta hora para que pensamientos que están bombardeando vidas de personas sean cambiados en el nombre de Jesús. Padre, yo oro en esta hora para que el favor de Dios se pose sobre cada uno de nosotros y nuestro anhelo deje de ser terrenal, deje de ser vano y comience a ser celestial, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso, Padre, yo te bendigo en esta hora y te doy gracias, porque tú tienes el control de todas las cosas. Hace falta que le digamos a Dios, Señor, yo sé que tú tienes el control. Hace falta que le digamos a Dios, Señor, tú tienes la soberanía. Hace falta que le digamos al Rey, Señor, tú tienes la absoluta soberanía sobre mi vida. Padre, gracias.
Gracias por cada uno de ellos. Yo te pido que en todo lo que ellos hagan, tú vayas primero delante. Que tú seas, Señor, su entrada y su salida. Que tú, Señor, vengas poniendo en ellos el querer y el hacer, Señor. Que en esta semana, Señor, ellos puedan manifestar tu gloria de una forma sobrenatural. Que alguien sea tocado por el río que emana de ellos. Pero que ese río sea lleno de ti, Padre. Que ese río sea lleno de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Den un aplauso al Rey de Reyes. Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Salude a su hermano como usted lo conoce. Y dale la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer lo hice. Aleluya. Dios te bendiga y Dios te guarde.